Diputadas y diputados, muy buenos días. Se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la quinta sesión ordinaria del segundo periodo ordinario dentro del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 15 de febrero del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A, recibida, inciso B, enviada. Cuarto, turnos de iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan, primero, las comisiones, inciso A, segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, inciso B, de Educación y Cultura, inciso C, de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, y número 2, de la Junta de Coordinación Política. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de la diputada María Isela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien la solicitará de urgente resolución. Dos, diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. Y tres, diputado René Frías Bencomo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien la solicitará de urgente resolución. Sexto, asuntos generales. Número 1, diputada Imelda Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Antes de continuar con la sesión, le solicito a los medios de comunicación y a los asesores que acudan al lugar que se les tiene asignados de conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. También le solicito a los y a las señoras diputados y al público presente que guarden el orden debido y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Damos la bienvenida a las y a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, todos y todas acompañadas por Alejandro Márquez. Bienvenidos. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la asistencia del quórum, solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia y asimismo nos informe de los diputados que que enviaron justificante para no estar en esta sesión. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, informo al Pleno que la presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado las solicitudes de inasistencia presentadas por los diputados Adriana Fuentes Telles, Eber Quesada Flores, Pedro Torres Estrada, Leticia Ortega Maínez, Maribel Hernández Martínez, Rubén Aguilar Jiménez y Alejandro Gloria González, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios de su encargo. Asimismo, fue autorizada la solicitud de inasistencia del diputado Israel Fierro Terrazas por motivos de salud. Informo a la presidencia solicitándole antes al diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano si puede confirmar su asistencia, por favor, en el sistema, para informarle a la diputada presidenta que nos encontramos 21 diputados de los 33 que integramos esta legislatura. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 20 de febrero del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de sus curules, de lo contrario su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma.
Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto al contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 20 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, un voto no registrado de los 21 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 15 de febrero del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores y en caso de no haber objeción se proceda a la votación. Con gusto, diputada presidenta, con su permiso. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 15 de febrero del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento, oportunamente favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguna y ninguno de los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 15 de febrero del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Si todos los diputados han emitido su voto, solicito al sistema de cómputo favor de cerrar la votación. Informo a la diputada presidenta que se han manifestado 19 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 votos no registrados de los 22 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 15 de febrero del año en curso. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos e iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Les solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Diputada presidenta. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Malax Echeverría González para que en representación de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales dé lectura al primer dictamen que han preparado. Diputado de la Torre, ¿usted pudiera leer el dictamen? Es otro. Pero es de la misma comisión. Si pudiera leer el segundo dictamen de la comisión en lo que llega el diputado Malax Echeverría. Aviéntese los dos si los trae, aviéntese los dos. Con su permiso, señora presidenta. Honorable Congreso del Estado,
La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen en base a los siguientes antecedentes. Con fecha 22 del mes de diciembre del año 2017 se recibe la minuta proyecto de decreto que envía a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero del 2014. La Presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 26 de diciembre del año 2017, tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. La exposición de motivos de la minuta en comento se sustenta en lo siguiente. Solicito a la Presidencia, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción 17 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura parcial del presente dictamen para presentar un resumen del mismo, dejando íntegra la transcripción en el diario de los debates de este documento. Con gusto, diputado. La minuta en comento tiene como propósito modificar el artículo 16º transitorio del decreto expedido el 10 de febrero del 2014 en materia político-electoral, a fin de eliminar la designación por Ministerio Constitucional de quien será el titular de la Fiscalía General de la República, es decir, actualmente se establece que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones quedará designado por virtud del decreto constitucional como Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado A de esta Constitución, el cual determina que será de 9 años. En ese sentido, tras el análisis de las propuestas que se dieron para la conformación de la minuta que se nos turna, destaca a través de la reforma que contiene y que pretende modificar el procedimiento de designación del Fiscal General de la República, anteriormente directamente a quien ocupara en ese momento el puesto de Procurador General de la República, para establecer que una vez realizada la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento constitucional para la designación del Fiscal General de la República, precisando que si la Cámara de Senadores no estuviera reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria. En síntesis, esta minuta atiende a cabalidad las intenciones de los distintos iniciadores de la modificación del régimen transitorio de la designación de la persona en quien vaya a recaer la calidad de primer titular de la Fiscalía General de la República, al abrir la posibilidad de que todas las personas, incluyendo a quien sea el titular de la Procuraduría, que reúnan los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución General de la República, puedan acceder al procedimiento de designación. Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua aprueba en todos sus términos el proyecto de decreto remitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión mediante oficio por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero del 2014, como a continuación se señala. Proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. Artículo único. Se reforma el actual segundo párrafo y se adiciona un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercero, al artículo 16º transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, para quedar como sigue. Transitorios. 16º. Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria. El Procurador General de la República, que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo primero de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República. Transitorio de la minuta, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículos transitorios. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, remítase copia del presente decreto aprobado por esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua al Honorable Congreso de la Unión, en los términos del artículo 135 de la Constitución Federal, por conducto de la Cámara de Senadores, remitente del proyecto de decreto. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 20 días del mes de febrero del año 2018, así lo aprobó la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales en reunión de fecha 15 de febrero del 2018. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación e informe a la presidencia. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído por el diputado Miguel Latorre. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Sí, adelante, todavía está abierto el sistema de votación. En este momento se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 25 diputados presentes. Se aprueba el dictamen antes formulado en todos sus sentidos. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Malaxa Echeverría González para que en representación de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales le dé lectura al dictamen que ha preparado. Gracias, presidenta. Con su permiso. Honorable Congreso del Estado presente, la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, mediante elaborado con base a los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 12 de enero del año 2018, se recibe la iniciativa con carácter de decreto presentada por la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual propone adicionar un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, relativo a los periodos de sesiones, a fin de adecuar su contenido con el artículo 48 de la Constitución Política Local. Segundo, la presidenta del Honorable Congreso del Estado, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 19 de enero del año 2018 tuvo a bien turnar a quienes integran la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales la iniciativa de mérito, a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. 3. La exposición de motivos de la iniciativa en comento se sustenta en lo siguiente. La Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, tal como se establece en su artículo primero, tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Por lo cual es de vital importancia que la misma se encuentre armonizada con la Constitución local
en cumplimiento al principio de jerarquía de las normas y en virtud de que esta última establece y regula la organización, instalación y funcionamiento del Congreso del Estado, así como las facultades del mismo, por lo cual la Ley Orgánica del Poder Legislativo debe ser acorde a lo establecido por la misma. 2. En virtud de ello, cabe señalar que con fecha 18 de agosto del 2017 se aprobó por el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua mediante el decreto número 65, RFC-NT/0374/2017, 8, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 69, de fecha 30 de agosto del 2017, el cual entró en vigor el día de su publicación. Entre otras reformas, la adición de un segundo párrafo al artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, estableciéndose, artículo 48, en el año que se celebre elecciones ordinarias, el segundo periodo de sesiones dará inicio el día 1 de febrero y concluirá a más tardar el 30 de abril. 3. En relación con lo anterior, en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establece que la legislatura tendrá para su ejercicio 2 periodos ordinarios de sesiones cada año, iniciando el segundo de ellos el 1 de marzo y concluyendo a más tardar el 31 de mayo, no contemplándose en la citada disposición lo señalado en la Constitución Política del Estado de Chihuahua en su artículo 48, adicionando mediante el decreto señalado en el punto que antecede y el cual entra en vigor el 30 de agosto del 2017. Adición que atiende a que por ser este un año en el que se celebran elecciones ordinarias, el segundo periodo ordinario de sesiones deberá comenzar el 1 de febrero y no así el 1 de marzo, debiendo concluir a más tardar el 30 de abril y no hasta el 31 de mayo. Lo anterior con el objeto de no entorpecer la labor legislativa en aquellos casos de reelección, por lo cual se recorre un mes el inicio y conclusión del segundo periodo ordinario, para posteriormente dejar un mes libre entre el final del periodo de sesiones y el inicio de las campañas electorales. Recordemos que la reelección es un derecho del cual gozamos los servidores de elección popular. Sin embargo, la labor legislativa es una encomienda la cual debemos de realizar sin limitar los tiempos y sobre todo sin limitar nuestra atención. Cuarto, ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, los diputados y diputadas que integramos la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales formulado las siguientes consideraciones. Primera, al analizar las facultades competenciales de este alto cuerpo colegiado, quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto. 2. La propuesta de mérito propone armonizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, específicamente en lo establecido en el segundo párrafo al artículo 48 de la Constitución Política del Estado, respecto al inicio y cierre del segundo periodo ordinario de sesiones de la legislatura en año electoral. 3. Derivado de la fundamentación legal invocada en la exposición de motivos de la iniciativa de Narras, que remite el artículo 48 de la Constitución local, que establece claramente que en año en que se celebre elecciones, el segundo periodo de sesiones dará inicio el día 1 de febrero y concluirá más tardar el 30 de abril, con la intención de que no afecten las campañas de reelección de diputados o diputadas el desempeño de las labores legislativas. Cuarto, es el caso que precisamente este año 2018 se llevarán a cabo elecciones, tanto en el marco legal como en el federal. Es por ello que los miembros integrantes de esta comisión concordamos plenamente con la iniciadora, en que resulta imperante realizar la adecuación anteriormente mencionado a la brevedad posible. Tanto es así que, atendiendo al marco constitucional, esta legislatura inició ya los trabajos del segundo periodo ordinario, en la fecha fijada en la Constitución local, aun y cuando la Ley Orgánica fija fechas diversas, obedeciendo al principio jerárquico constitucional. Pese a ello, resulta, a nuestro parecer, indispensable la armonización de ambos ordenamientos para congruencia jurídica y administrativa. Quinto, en base a todo lo anterior, los miembros de esta comisión legislativa concordamos con el contenido de la iniciativa de Narras,
respecto a la necesidad de armonizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Chihuahua en materia de la fecha de inicio y conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso del Estado. Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Capítulo segundo de los periodos de sesiones. Artículo 28. La legislatura tendrá 2 periodos ordinarios de sesiones cada año. El primero iniciará el primer día del mes de septiembre y concluirá a más tardar el 31 de diciembre. Y el segundo iniciará el día 1 de marzo y concluirá a más tardar el 31 de mayo. En el año que se celebren elecciones ordinarias, el segundo periodo de sesiones dará inicio el día 1 de febrero y concluirá a más tardar el 30 de abril. Transitorios, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 20 días del mes de febrero del año 2018. Así lo aprobó la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales en reunión de fecha 15 de noviembre de 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual le solicito, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe a esta presidencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 22 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 3 votos no registrados de los 25 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen antes leído. A continuación, para continuar con la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Vega Nevares, para que en representación de la Comisión de Educación y Cultura dé lectura al primer dictamen que ha preparado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Celebramos el dictamen al que daré lectura a continuación en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, siendo que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, ha escogido como tema del día para este año el de preservar la diversidad lingüística y promover el plurilingüismo para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Políticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado con base a los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 13 del mes de diciembre del año 2016, la diputada de la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Imelda Irene Beltrán Amaya,
presentó iniciativa con carácter de decreto por medio del cual propone reformar diversos artículos de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, así como con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura para que se cree el Instituto para la Preservación y Difusión de las Lenguas Maternas del Estado. Segundo, la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 15 de diciembre del año 2016, tuvo a bien turnar a quienes integran la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. Tercero, la exposición de motivos de la iniciativa en comento se sustenta básicamente en los siguientes argumentos. Solicito a la Presidencia, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción 17, artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la dispensa de lectura parcial del presente dictamen para presentar un resumen del mismo, dejando íntegra la transcripción en el diario de los debates de este documento. Está usted dispensado, diputado. Gracias. Consideraciones. Primero, al analizar las facultades competenciales de este alto cuerpo colegiado, quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto. Segundo, la iniciativa cuyo análisis hoy nos ocupa contiene un decreto para reforma de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado y un exhorto al Ejecutivo Estatal para la creación del Instituto para la Preservación y Difusión de las Lenguas Maternas del Estado. Tercero, para el análisis de la propuesta en comento, cabe destacar que esta Comisión de Educación y Cultura aprobó por medio del dictamen del decreto número 278, por medio del cual se crea la Mesa Técnica para la Reforma Integral en materia de patrimonio cultural, cuyo propósito dirigido a realizar el estudio, análisis, redacción y elaboración del proyecto de decreto que permita la emisión del marco jurídico actualizado que requiere la nueva estructura del Gobierno del Estado de Chihuahua en materia de patrimonio cultural. Dentro de los aspectos que se plantearon como motivación para resolver el mencionado decreto fue la necesidad que se tiene de que se regulen una serie de nuevas figuras, conceptos, clasificaciones y terminologías, es decir, hacer que la legislación sea actual y considere el análisis de los estudiosos de la materia con visiones ciudadanas surgidas a partir de investigaciones recientes, pero que además consideran son las personas capacitadas para dar una nueva visión al manejo del patrimonio cultural de esta entidad. Asimismo, en el documento de origen al que se hace referencia se incluye la iniciativa presentada por la diputada Imelda Beltrán Amaya, cuya dictaminación hoy nos ocupa, en la cual se propone una actualización a la ley de la materia, además de solicitar la creación del Instituto para la Preservación y Difusión de las Lenguas Maternas con el propósito de fortalecer su preservación. Es de subrayar que, emanado de los trabajos de dicha mesa, se crea la iniciativa con carácter de decreto, por medio del cual proponen expedir la Ley de Cultura del Estado de Chihuahua, que es presentada por los miembros de esta Comisión de Educación y Cultura el 14 de septiembre del 2017 y que es turnada esta misma comisión para su dictaminación el día 19 de ese mismo mes y año, siendo resuelta y por ende dando origen a la expedición de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua el 5 de diciembre del mismo 2017. Sin embargo, el objeto de la Mesa Técnica para la Reforma Integral en materia de patrimonio cultural, a opinión de quienes integramos esta comisión, aún no concluye, dado que durante la creación de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua y particularmente en trabajos de análisis para la expedición de la misma, se decidió por quienes participamos en esta que el desarrollo cultural para el Estado y el patrimonio cultural del Estado eran rubros tan relevantes y extensos que lo correcto en ambos casos era otorgar una normatividad específica a cada uno. Es por ello que en la reunión de esta Comisión de Dictamen Legislativo de fecha día 15 de febrero de este mismo año, se decidió por unanimidad de quienes la integramos que se retomaran los trabajos
para la creación de una iniciativa de reforma a la Ley de Patrimonio Cultural del Estado o, en su caso, la creación de una nueva ley en la materia, si así se amerita. Cuarto, por otra parte, no pasa desapercibido esta comisión que el próximo 21 de febrero de este año se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue proclamado por la UNESCO el 21 de febrero del año 2000 y se celebra en la misma fecha cada año en todo el mundo y en la sede de la Organización para Promover la Diversidad Lingüística y Cultural y el Plurilingüismo, por lo que consideramos apropiado resolver el exhorto contenido en el documento de Marras, dejando la propuesta de decreto como insumo dentro de los trabajos de la Mesa Técnica para la Reforma Integral en materia de patrimonio cultural. Quinto, quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo, tras el análisis de la propuesta en cuestión, consideramos viable el acuerdo contenido en la misma, consistente en realizar un atento exhorto al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Cultura, para que se creen políticas públicas encaminadas a la protección de la lengua materna de nuestros indígenas, mediante la difusión de las mismas a través de programas que garanticen y alienten su conocimiento, y para que tome a consideración el crear un instituto para la preservación y difusión de las lenguas maternas del Estado, el cual dependa directamente de dicha Secretaría. Cuarto, por lo anterior expuesto, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al Ejecutivo Estatal a través de las instancias correspondientes para que se creen políticas públicas encaminadas a la protección de la lengua materna de nuestros indígenas mediante la difusión de las mismas a través de programas que garanticen y alienten a su conocimiento. Segundo, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Cultura para que tome a consideración el crear un instituto para la preservación y difusión de las lenguas maternas del Estado, el cual dependa directamente de dicha Secretaría, en virtud de que las atribuciones que le confiere la Ley de Patrimonio Cultural del Estado, misma que en diversos artículos plantea lo referente a la preservación de las lenguas y las constituye como patrimonio histórico y cultural del Estado. Tercero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al Ejecutivo Estatal a través de las instancias correspondientes para que la difusión de los programas, así como cualquier información gubernamental, se genere también en las principales lenguas indígenas del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que haga las anotaciones a que hubiera lugar. Dado en el Salón del Pleno del Poder Legislativo a los 20 días del mes de febrero del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Educación y Cultura en reunión de fecha 15 de febrero del 2018. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual le solicito a la diputada Laura Marín Franco someta a esta asamblea el dictamen antes leído a votación. Informe de esta presidencia. Con su permiso, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quien esté por la afirmativa, quien esté por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de cómputo. Informa la presidencia que manifestaron 21 votos a favor, 4 votos no registrados de los diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen antes leído en los términos propuestos. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez tiene el uso de la palabra para, en representación de la Comisión de Educación y Cultura, presenta al Pleno el segundo dictamen que esta comisión ha preparado. Gracias, presidente.
Honorable Congreso del Estado, presente la Comisión de Educación y Cultura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos del Estado de Chihuahua, somete a consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen elaborado en base a los siguientes. Antecedentes. Con fecha 21 del mes de diciembre del año 2017, la diputada a la 65ª legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diana Karina Velázquez Ramírez, presentó iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de crear la Mesa Técnica para la Armonización de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias con la Ley de Archivos del Estado de Chihuahua. 2. La Presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 75, fracción 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 21 de diciembre del 2017, tuvo a bien turnar a quienes integran la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. 3. La exposición de motivos de la iniciativa en comento se sustenta básicamente en los siguientes argumentos. Solicito a la Presidencia con fundamento en el segundo párrafo de fracción 17 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura parcial del presente dictamen para presentar un resumen del mismo, dejando íntegra la transcripción en el diario de los debates de este documento. Adelante, diputada. Consideraciones. 1. Al analizar las facultades competenciales de este alto cuerpo colegiado, quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto. 2. La iniciativa de Marras pretende crear una mesa técnica que estudie y analice la ley orgánica de este Poder Legislativo, así como el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, con el fin de que ambas normatividades sean armonizadas con las disposiciones legales contenidas en la Ley de Archivos del Estado. Quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo, tras el análisis de la propuesta en cuestión, dado que no exige un pronunciamiento de fondo de la temática que toca, sino que plantea el establecimiento de los medios legislativos de análisis apropiados, los cuales se encuentran debidamente previstos en la ley orgánica que rige a esta soberanía. No nos resta más que sumarnos a la propuesta de la iniciadora respecto a la creación de una mesa técnica a fin de armonizar las normatividades que rigen este Poder Legislativo con la Ley de Archivos del Estado. Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos permitimos a someter a consideración del alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado crea la Mesa Técnica de Análisis para la Armonización de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias con la Ley de Archivos del Estado de Chihuahua. Segundo, la Mesa Técnica deberá quedar conformada de la siguiente manera. 1. Un diputado o diputada de integrante del Comité de Biblioteca. 2. Un diputado o diputada integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3. Una persona representante de la Presidencia del Honorable Congreso. 4. Una persona representante del Poder Ejecutivo del Estado. Quienes integren la mesa técnica podrán invitar a participar a cualquier otra institución o persona que posea experiencia o conocimiento en la materia. Tercero, la mesa técnica se constituye de manera permanente y sesionará con la periodicidad que determinen sus integrantes. Cuarto, los documentos que se obtengan de los trabajos realizados por la mesa técnica conformarán insumos para la respectiva iniciativa que de ellos se genere y podrá ser presentada por alguno o ambos diputados que conformen la misma. Quinto, remítase copia del presente acuerdo a las autoridades mencionadas para su conocimiento y los efectos a los que haya lugar. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se hagan las anotaciones a que hubiere lugar, dado en el Pleno
del Poder Legislativo a los 20 días del mes de febrero del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Educación y Cultura en reunión del día 15 de febrero del año 2018. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Procedemos a la votación del dictamen antes leído, por lo cual le solicito a la diputada secretaria Carmen Rocío González Alonso tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto, presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Sistema de votación, por favor. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informa a la presidencia que se obtuvieron 21 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 4 votos no registrados de los 25 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen en los términos antes leídos. A continuación, le concedemos el uso de la palabra al diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública dé lectura al primer dictamen que esta comisión ha preparado. Muchas gracias, presidente. Nada. La Comisión de Programación y Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 9, inciso B, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, así como diversos de la Ley de Deuda Pública del Estado y la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, acudo a presentar el presente dictamen a fin de autorizar al municipio de Madera sobre un crédito solicitado. Solicito al presidente me permita hacer un resumen del dictamen. Adelante. Con fecha 4 de enero del 2018, el Ayuntamiento de Madera, a través de su presidente, profesor Jaime Torres Anaya, presentó iniciativa mediante el cual solicita autorización para la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de 5 millones de pesos destinado a financiar inversión pública productiva. Este recurso es con la intención de destinarse para la adquisición de maquinaria seminueva, como la pueden ser retroexcavadoras, dompes, cargador frontal, camión de volteo, entre otras, para el equipamiento del municipio. La idea es garantizarlo con el Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, y por lo tanto los recursos con motivo del financiamiento se obtengan se destinarán a esta inversión productiva. Respecto a la capacidad de pago, el Ayuntamiento del municipio de Madera lo ha dejado asentado en su solicitud y punto de acuerdo, verificándose por esta comisión de dictamen legislativo de conformidad a lo dispuesto por el numeral 23 de la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios. Concluyendo, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no encuentra obstáculo legal alguno para dar curso a la iniciativa en los términos en que fue presentada, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea al siguiente proyecto de decreto. Se autoriza al municipio de Madera, Chihuahua, para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados y en los términos de la ley, gestione y contraten con cualquier institución de crédito que opere en el territorio nacional o con cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, un financiamiento en su modalidad de crédito simple hasta por la cantidad de 5 millones de pesos y, de ser necesario, más las cantidades que se requieran para cubrir el impuesto al valor agregado y, en su caso, la constitución de fondos de reserva para el pago de principal e intereses y demás gastos y costos relacionados con el financiamiento que contrate con sustento en el presente autorización. Artículo 2. El municipio deberá destinar los recursos que obtenga por el financiamiento que contrate con sustento al presente decreto, precisa y exclusivamente para financiar en los términos de lo que dispone el artículo 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el costo de inversión pública productiva, específicamente para la adquisición de maquinaria para el equipamiento municipal, sin detrimento del financiamiento, en su caso de los conceptos que se precisan en el artículo primero inmediato anterior. Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Así lo suscriben los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de este Congreso. Gracias, diputado. Procedemos a la votación del dictamen antes leído, por lo cual le solicito a la diputada Laura Mónica Lauri
Laura Mónica Marín Franco, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las y los diputados, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto. Informo a la Presidencia que se han manifestado 21 diputados a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 votos no registrados. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen en los términos antes leídos. Diputado Jesús Alberto Valenciano García tiene el uso de la palabra para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública presente al Pleno el segundo dictamen que tiene preparado. Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda y 77 de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. De conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura en su totalidad del presente dictamen y leer únicamente un resumen en el conocimiento de que el contenido completo del dictamen se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Proceda, diputado. Gracias. Con fecha 3 de enero del año en curso, el Ayuntamiento del municipio de Rivapalacio, a través de su presidente municipal, doctor Manuel Rodríguez Robles, presentó iniciativa mediante la cual solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 con el objeto de adicionar un párrafo respecto a la tasa impositiva para predios rústicos, agrícolas, urbanos y suburbanos para su regularización. El Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa en mención. En cuanto al iniciador, quien pretende y solicita esta soberanía para que en uso de las atribuciones que la ley le confiere apruebe la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, específicamente en el numeral 4, inciso A, apartado 1, artículo 1, a fin de adicionar un párrafo por concepto de una tasa impositiva del 0.05% para predios rústicos, agrícolas, urbanos y suburbanos que deriven de operaciones, procesos y o programas de regularización promovidas por las diferentes instancias de gobierno, incentivando a los poseedores para regularizar sus escrituras y con ello dar certeza jurídica patrimonial a los mismos y sus familias. Además, dicha propuesta se encuentra motivada por la exigencia de 2.200 poseedores de parcelas en el municipio de Rivapalacio que no cuentan con su escritura pública. En conclusión, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no encuentra obstáculo legal alguno para dar curso a la iniciativa por la que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un párrafo marcado como 4.1 al numeral 4, inciso A, apartado 1 del artículo 1 de la Ley de Ingresos del municipio de Rivapalacio para el ejercicio fiscal 2018 para quedar de los términos siguientes. Ley de Ingresos del municipio de Rivapalacio para el ejercicio fiscal 2018, artículo 1, impuestos y contribuciones, apartado 1, inciso A. 4.1. Tratándose de operaciones de traslado de dominio de predios rústicos, agrícolas, urbanos y suburbanos que deriven de operaciones, procesos y o programas de regularización promovidos por las diferentes instancias de gobierno, la tasa impositiva será del 0.05% aplicable a la base que se determine de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, los 20 días del mes de febrero del año 2018.
Así lo aprobó la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública en reunión de fecha 15 de febrero del 2018. Firman los integrantes de la comisión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Procedemos a la votación del dictamen antes leído, por lo cual le solicito a la diputada secretaria Carmen Rocío González Alonso tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 19 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 6 votos no registrados de los 25 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen en los términos antes leídos. Y por lo cual, habiendo agotado este punto del orden del día, le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, tiene el uso de la palabra la diputada María Isela Torres Hernández. Buenos días. Honorable Congreso del Estado presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa de punto de acuerdo con carácter de urgente resolución a efecto de solicitarle respetuosamente al Consejo de la Judicatura, al consejero de la Judicatura, Jesús Joaquín Sotelo Mesta, se informe a esta soberanía sobre determinados asuntos de relevancia, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Nuestra Constitución Política Local establece en su artículo 107 que el Consejo de la Judicatura se integra por 5 consejeras y o consejeros. Una de estas consejerías se designa por el voto secreto de las 2/3 partes de los miembros del Congreso del Estado a propuesta de la Junta de Coordinación Política. En atención a dicha disposición, este honorable Congreso, en sesión ordinaria celebrada para tal efecto, llevó a cabo el nombramiento de Joaquín Sotelo Mesta por 24 votos a favor, por lo que se convirtió en destinatario de las obligaciones contenidas en la legislación aplicable para desempeñar su encargo con independencia e imparcialidad en un ejercicio transparente y en representación de la sociedad civil. Dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura se encuentran las siguientes: suspender en sus cargos a las y los magistrados a solicitud de la autoridad judicial que conozca el procedimiento penal que se siga en su contra, evaluar el desempeño de las y los magistrados, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial, resolver en su caso sobre su designación, adscripción, remoción o destitución y suspenderlos de sus cargos conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución. Debido a las facultades expuestas en las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, se vuelve relevante el hecho de que cada integrante sea nombrado por los 3 poderes con el fin de que exista pluralidad de criterios y consenso para la toma de decisiones. Ahora bien, respecto al nombramiento que le compete a esta soberanía, es necesario que al designar al consejero que nos compete en dicho órgano multicitado se establezcan canales de comunicación con este
para estar en sintonía con el Poder Judicial y conocer de su actuación en materias que le atañen al buen desempeño de la gobernabilidad. Lo anterior debe efectuarse con apego irrestricto a los principios de división de poderes que sostienen nuestra forma de gobierno, por lo que considero necesario que la presente solicitud se le dé el tratamiento debido y dentro del alcance de cada poder constitucional posea, con el único fin de que se establezca un canal de comunicación entre el funcionario señalado al rubro y este Poder Legislativo, con la finalidad de que se den a conocer los pormenores de las situaciones que menciono a continuación. Primero, el estatus de la suspensión en las magistraturas de Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvidres es relevante que se aclaren los motivos de la suspensión de los magistrados antes mencionados, pues para el legal ejercicio de la función jurisdiccional es necesario que los magistrados se sientan apoyados por sus órganos de vigilancia y control. La transparencia en la información sobre la suspensión de los aludidos da certeza a sus compañeros sobre la exacta aplicación de la ley. Es de destacar que las acusaciones realizadas aún están sin comprobar. Por otro lado, es conocido que Juan Jesús Francisco Castro Oliva fue denunciado el pasado 5 de febrero de este año por el delito de privación ilegal de la libertad por parte de una empleada del Instituto de Formación y Actualización Judicial. Además de lo anterior, cabe destacar que ya existían acusaciones de despidos injustificados por parte de otras personas en contra de Castro, y aunque se decidió su destitución por parte de los integrantes del Consejo de la Judicatura, finalmente Castro Oliva aceptó su salida de común acuerdo. Aún existe la inquietud por parte de la población respecto a los criterios que se utilizaron en su designación y ante los despidos injustificados, mientras que en sus narices las acciones de este sujeto se fueron agravando hasta arremeter en contra de la libertad de una persona, pues fueron estos mismos integrantes del Consejo de la Judicatura quienes lo nombraron de principio. 3. Por último, se considera importante conocer la postura del Consejo de la Judicatura en cuanto a diversas intromisiones que se presumen por parte de la Fiscalía General, por mencionar alguna, su presunta obstaculización en el litigio con el presbítero Javier Ávila. Por lo anteriormente expuesto, es que se considera oportuno solicitarle atentamente al consejero Joaquín Sotelo informe ante esta soberanía acerca de las dudas que como Congreso del Estado pueden aquejarnos relacionadas con los asuntos enlistados con anterioridad y en virtud de la representación que ostenta a favor de la sociedad civil al interior del Consejo de la Judicatura. Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, me permito poner a consideración del Pleno el siguiente proyecto de urgente resolución con carácter de acuerdo. Único, la 65ª legislatura del Honorable del Honorable Congreso del Estado solicita respetuosamente al consejero de la Judicatura, Jesús Joaquín Sotelo Mesta, tengo a bien informar a este Poder Legislativo en concordancia con lo estipulado por el marco legal aplicable acerca de los temas vertidos en el cuerpo de la presente iniciativa. Económico, una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se elabore la minuta de acuerdo en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón del Pleno del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 20 días del mes de febrero del año 2018, firma diputada María Isela Torres Hernández. Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el
por la diputada Isela Torres, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se abre el sistema electrónico de voto. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la Presidencia que se han manifestado 24 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 1 voto no registrado de los 25 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Le solicito nuevamente se sirva a someter. ¿Sí? Adelante, diputada. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes. La de la voz, diputada Citlali Portillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta 65ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto con la fracción cuarta y sexta del artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y atendiendo el planteamiento realizado por la diputada Isela Torres, en donde se registró una iniciativa diversa a la que se le dio lectura. Es que al tenor de la exposición de motivos, aquí expuesta por la iniciadora y aquella que aparece dentro del orden del día aprobado, tomó a bien realizar una serie de manifestaciones al tenor de las siguientes consideraciones. Número 1. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que lo no previsto en la ley y sus reglamentos se regulará en base a los acuerdos que adopte quien presida la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Número 2. Bajo este tenor es necesario recordar que de los acuerdos tomados en esta legislatura destaca uno que es el que nos ocupa dada la temporalidad del mismo. Me refiero al acuerdo suscrito por la actual presidenta, diputada Diana Karina Velázquez, en el que se acordó de manera general que las iniciativas deberán presentarse el día previo a la sesión antes de las 17 horas para su inclusión en el orden del día. 3. De la lectura realizada por parte de la diputada Isela Torres, podemos destacar que dentro del cuerpo del escrito que fue debidamente incluido en el orden del día para esta sesión es sustancialmente diferente a lo aquí expuesto de propia voz. El escrito que contiene la exposición de motivos, el cual fue registrado e incluido en el orden del día, es diferente a la exposición de motivos que en esta sesión fue leído. 4. No estamos en presencia de un acontecimiento de fuerza mayor y que dada la urgencia deba incluirse a último momento. Aquí se discute un aspecto que fue deliberado y concertado de manera previa, tan así que de la propia redacción destaca un listado de cuál ya era parte de la exposición de motivos y no como se pretende hacer ver que fue debido a una urgencia ni lo esgrime como urgente. 5. El acuerdo de antecedentes establece que se debe registrar la iniciativa para su inclusión en el orden del día antes de las 17 horas del día previo a la sesión, por lo que al tenerse a la diputada Isela Torres presentando su iniciativa, esta nos fue hecha llegar de la manera en la que fue presentada. Contrario a ello, pretende sorprender en la sesión implementando aspectos que no se encontraban previstos, es decir, modificando el fondo de manera sustancial a la propuesta aludida. 6. No podemos atender a que la inserción al texto que todos los presentes conocemos se le realicen adecuaciones a último momento sin tener la oportunidad de conocer el fondo de dichas modificaciones, puesto que ello atenta en contra de cualquier lealtad legislativa, incluso atenta contra el principio de buena fe, puesto que está rompiendo con un acuerdo suscrito con la Presidencia del Poder Legislativo. 7. No podemos aceptar el hecho de presentarse iniciativas incompletas, puesto que deja a las demás fracciones parlamentarias sin posibilidad de conocer el fondo del asunto. Menos aún podemos aceptar el hecho de que de manera urgente se complemente dicha iniciativa. La urgencia debe significar una consecuencia lógica a un evento del cual no se tenía el control, un imprevisto o un caso fortuito o bien fuerza mayor y no meramente como una estrategia desleal como respuesta a la postura que esta fracción parlamentaria ha sostenido al tratar temas que invaden la esfera jurídica de este Poder Legislativo.
8. El permitir que estos actos se sigan presentando significaría un señalamiento directo hacia la presidencia en razón a la objetividad e igualdad en la que debe actuar, evitando en todo momento favorecer a fracción parlamentaria alguna, influyendo la de su propio partido político. Es por lo anteriormente expuesto y fundado que a través de los numerales invocados con anterioridad se exija el cumplimiento del orden del día que fuera aprobado por esta alta asamblea en base a los asuntos conocidos dentro del orden del día, o en su caso se difiera su discusión hasta en tanto no tener la documentación en la que se tenga por reproducida de manera íntegra el documento que aquí se dio lectura por parte de la iniciadora a efecto de estar en aptitud de analizar y discutir su viabilidad. Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 102, fracción tercera del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias y atendiendo a las manifestaciones expuestas por la diputada Isela Torres en su iniciativa, tomo bien a realizar una serie de manifestaciones al tenor de las siguientes consideraciones. Número 1. Es totalmente cierto la facultad prevista en el número 107 de la Constitución local en la designación de uno de los 5 consejeros o consejeras que integran el Consejo de la Judicatura Local, llevando, como es conocido por los presentes, al Joaquín Sotelo Mesta al referido consejo. Número 2. Aspecto que no debemos perder de vista es que a pesar de que esta soberanía votó a favor para su incorporación a dicho consejo, no podemos advertir que tenga que dar cuentas al Congreso respecto del trabajo realizado en motivo de sus funciones. 3. Si bien el artículo 106 de la Constitución local establece de manera clara que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia presupuestal, técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. Por lo tanto, dentro de las facultades que tiene el Congreso contenidas dentro del artículo 64, no está la de citar a sus miembros, tampoco lo es la facultad para formular preguntas en los términos del artículo 66 de la propia Constitución local, dado que lo establecido en el numeral 106, descrito en el primer párrafo, se trata de un órgano de poder judicial del Estado, por lo que deberá ser pleno del propio Consejo, quien requiera la información no solo de sus miembros, sino de sus comisiones. 4. Sirve de sustento, además lo establecido en el artículo 8 de la Constitución local, el cual establece en su segundo párrafo que las y los integrantes del Consejo ejercerán su función con independencia e imparcialidad, por lo que la sola pretensión de citar a este Congreso a un consejero vulnera la propia independencia que guarda el Poder Judicial, dado que no son atribuciones de los diputados el formular preguntas aún a pesar de que fuese consejero nombrado por el Pleno del Congreso. Este debe tener independencia, objetividad y los medios necesarios para no estar supeditado a la injerencia de diverso poder en aspectos que no son de su competencia. 5. Por su parte, el artículo 127, fracción quinta, de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece que deberá dar cuenta al Pleno de los asuntos trascendentales. Al hablar del Pleno se hace del propio Poder Judicial y no al Pleno del Legislativo. 6. Debemos atender que no es posible la invasión de esferas competenciales, puesto que si son decisiones que se verifican en el Pleno del propio Consejo, se debe ser respetuosos de la investidura del mismo. No se puede hablar del consejero Soto Mesta como incondicional del Poder Legislativo. Él tiene una función y es en base a esa función que se debe respetar la independencia que guarda dicho Consejo. 7. Es por lo anterior que no se está de acuerdo con el fondo del asunto planteado a través de la exposición de motivos realizada por la diputada en su escrito. Es por lo que al tenor de las consideraciones referidas es que se votará en sentido negativo en cuanto al contenido de la referida propuesta. Por mi parte es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de pasar a la votación de la moción de la diputada Citlalic, le damos el uso de la palabra a la diputada Isela Torres. Bueno, en primer lugar, se suben a discutir si es o no de urgente resolución, pero eso se me hace que ya se les había pasado el tiempo, puesto que la urgente resolución ya la habían votado. Yo entiendo que es para votarlo en contra. Miren, lo que no se han dado cuenta es que cada vez que yo me subo a hacer una solicitud de que alguien nos dé información de alguno de este oscuro amanecer, lo hago para evidenciar el discurso nada más de la transparencia. Este es un representante, yo no estoy pidiendo cambiar con un transitorio de una ley al presidente del Poder Judicial
como sí lo hizo la fracción mayoritaria, que en un transitorio quitan al presidente del Poder Judicial. Para violaciones dentro de los diversos poderes está claramente los que el Ejecutivo ha hecho, no solamente con el Poder Judicial, sino con el Legislativo y con diversas autoridades y órganos. Entonces, lo que queda claro aquí es que cada vez que nosotros les ponemos el dedo en la llaguita, les duele mucho. Yo efectivamente el día de hoy no les presenté exactamente mi posicionamiento, no los quiero hacer trabajar mucho, porque cada vez que yo presento algo, ustedes tienen que trabajar lo que no habían hecho por 15 meses. Ahora que andan buscando la reelección, han tenido que ponerse a trabajar y a veces presentan hasta unas defensas más extensas, el doble de lo que nosotros presentamos en iniciativa. Qué bueno que ya se dieron cuenta que son diputados y que pueden utilizar esa tribuna. Vótenlo en contra. Insisto, ustedes cada vez que votan en contra de cualquier cuestión que la propia ciudadanía quiere conocer, es nada más para evidenciar que a ustedes no les interesa realmente la representación que tienen. Gracias. Gracias, diputada. No es una moción la de la diputada Citlalic, más bien es el razonamiento de su voto en sentido negativo. Por lo tanto, ahora sí, le solicito nuevamente a la diputada secretaria que se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado, se cierra el sistema electrónico de voto. Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 15 votos en contra, una abstención, un voto no registrado de los 25 diputados presentes. Se desecha la iniciativa presentada por la diputada Isela Torres y solicito a la Secretaría elabore la minuta de acuerdo correspondiente y proceda a su archivo. Enseguida se concede el uso de la tribuna a la diputada Cristal Tobar Aragón. Gracias, presidenta. En mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado y 167, fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto para reformar la fracción 53ª del artículo 13 de la Ley Estatal de Educación en materia de uniformes escolares, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como cada año, madres y padres de familia se enfrentan dentro de unos meses a la importante tarea de proveer a sus hijos e hijas de los elementos necesarios para acceder a sus clases. Me refiero a los uniformes y los útiles escolares. Año tras año, el Gobierno del Estado como el Gobierno federal, así como los poderes legislativos, establecemos esquemas para poder auxiliar a la ciudadanía menos favorecida en el acceso a dichos insumos. Sin embargo, aunque es una práctica de buena fe, dista mucho de ser un programa de empoderamiento social, ya que no se ha institucionalizado a través de la norma y en algunas ocasiones depende de la buena voluntad de los gobernantes. En el caso de los uniformes de las escuelas, tenemos identificados que estos pueden ser muchos y muy variados, que pueden ser de uso diario, de deportes y en algunos casos de gala, especialmente si las niñas o niños participan en actividades extraescolares como la banda de guerra o escolta, entre otros, y que necesitan dicho uniforme para representar a su escuela en algunos eventos.
En un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor existen 3 prendas básicas que componen el uniforme oficial: blusa, falda y suéter en el caso de las niñas, y camisa, pantalón y suéter en el caso de los niños, donde el gasto promedio que se realiza para la compra de estas 3 prendas del uniforme oscila entre 150.79 pesos y 404 pesos para el caso de las niñas, y entre 161.41 y 154.90 pesos para el caso de los varones. Esto sin considerar el uso de zapato tipo escolar o de tenis para actividades deportivas, los cuales oscilan entre 219 pesos a 419 pesos para zapato escolar y 239 a 350 por el par de tenis. 1.574.000 personas en nuestro estado carecen de la posibilidad de adquirir uniformes y útiles escolares, para lo cual deben limitar sus posibilidades para adquirirlos o, en su defecto, dejar la escuela. Dato que concuerda con el 15.7% de rezago educativo que se muestra en los estudios del Coneval. En este sentido, creo que es de vital importancia que este derecho y su respectiva política pública queden impresas en la legislación local a través de una reforma a la Ley Estatal de Educación, determinando que la Secretaría de Educación y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, definan las reglas de operación de un programa que entregue útiles escolares, uniformes y demás enseres u objetos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje, focalizado a personas en situación de vulnerabilidad o sujetas de derecho con acceso preferencial a los programas y proyectos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Chihuahua. Al remitir a la Ley de Desarrollo Social y Humano, se determina que esta entrega no debe ser en ningún momento indiscriminada, sino más bien focalizada y atendiendo estudios más bien como el que mencionábamos en la presente iniciativa. De lo que se trata es de disminuir estos indicadores y llevar desarrollo humano más que tener acciones de asistencialismo. Y entonces, por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto. Artículo 1. Se reforma la fracción 53ª del artículo 13 de la Ley Estatal de Educación para quedar redactada de la siguiente manera. Artículo 13. 53ª. Vigilar que en las instituciones de educación básica y media superior, públicas y privadas, no se condicione el acceso o permanencia de algunos alumnos a la adquisición de útiles escolares, uniformes, además de enseres u objetos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje en establecimientos específicos de cierta marca o determinada calidad. Para estos efectos, la Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con la Secretaría de Educación Social, definirán las reglas de operación de un programa de entrega de útiles escolares, uniformes y demás enseres u objetos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje, focalizado a personas en situación de vulnerabilidad o situación de derecho con acceso a preferencia a los programas y proyectos de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Chihuahua. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en el Salón del Poder Legislativo a los 20 días del mes de febrero del 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Finalmente, se concede el uso de la palabra al diputado René Frías Bencomo. Pero antes quiero darle la bienvenida a los alumnos y maestros de la Universidad Pedagógica del Estado de Chihuahua. Bienvenidos. Adelante, diputada. Solicitarle a la diputada Cristal Tovar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, si nos permite adherirnos a su iniciativa. Gracias. Adelante. Buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta. Doy la bienvenida también a la representación de la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua en este recinto legislativo. Honorable Congreso del Estado, presente. Los suscritos diputados Antonieta Mendoza Mendoza, Marta Rey Pérez y René Frías Bencomo
integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado, así como 167, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta alta representación a efecto de presentar punto de acuerdo, exhortando respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte realice las acciones afirmativas necesarias y pertinentes a fin de garantizar el pago inmediato a los trabajadores de la educación y genera las estrategias para que no se continúen vulnerando sus derechos más elementales y garantice de manera puntual el pago correspondiente al tenor de la siguiente exposición de motivos. La congruencia es madre de la credibilidad. Unidos con valor por la defensa y la dignidad del pueblo de Chihuahua. Es una de las frases que el gobernador Javier Corral ha usado mucho durante su gestión, argumentando la defensa del pueblo de Chihuahua. Sin embargo, no es la primera vez que le tenemos que recordar al gobierno del Estado que los maestros también son el pueblo de Chihuahua, que no debe olvidarlos y que no es digno que para recibir el pago que por ley les corresponda tengan que esperar 6, 8, 10 meses o en ocasiones hasta más de un año. Por tanto, se deben emprender acciones para eliminar esta práctica que tanto lesiona a los maestros de distintos niveles, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación y a sus familias. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que se entiende por relación laboral la prestación de un trabajo mediante el pago de un salario. El artículo 88, su letra dice que los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. El Código Administrativo para el Estado de Chihuahua establece un plazo no mayor a 15 días para el pago de sueldo a los trabajadores. En los pasados días, varios maestros estatales acompañados por la organización sindical acudieron a las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación y Deporte de las diversas regiones de la entidad y a diversas recaudaciones de rentas a recordarle y exigir al señor secretario el pago del salario de cientos de compañeros a los que se les adeuda desde hace varios meses. No es la primera vez que en esta administración que dejan sin pago por tanto tiempo a los compañeros. Al inicio, el argumento era que no había presupuesto, y obvio, el sacrificio tenían que hacerlo los maestros. Pero hoy no se justifica pretexto alguno que evite pagar de manera puntual y como la ley lo determina, salvo la incapacidad e irresponsabilidad e insensibilidad de los funcionarios encargados. En estos meses que transcurren lentos para el magisterio, es necesario destacar que los niños y niñas, sus alumnos, que tienen bajo su responsabilidad, cada día de manera puntual, en lo más intrincado del Estado, reciben sus clases. Tienen en el aula a su maestro o maestro, que aún sin contar con un sueldo para lo más elemental, cumplen con responsabilidad y vocación, esperando la voluntad del patrón. La reforma educativa solamente ha significado una mayor carga de trabajo para los trabajadores de la educación, cosa que han asumido con gran responsabilidad. En las evaluaciones, los maestros y las maestras han obtenido resultados destacados y en el cumplimiento de cada una de las exigencias que la responsabilidad amerita se cumple a cabalidad por el bien de la niñez y la juventud. Sin embargo, no es posible que por incompetencia e incapacidad burocrática se deje a cientos de familias sin los medios elementales para poder sobrevivir por varios meses, sin retribución, producto de lo que con su esfuerzo y trabajo se han ganado. Ahora resulta que de manera perversa, las altas esferas de educación están inculpando a un funcionario de tercer nivel por la falta de pago y otras irregularidades más. Como luego se dice, la liga se rompe por lo más delgado. Sin embargo, nos pronunciamos porque la investigación debería llegar a todos los niveles de educación. A esto, sumemos que ya pasó el tiempo de pago de aguinaldos, primas vacacionales y bonos navideños que obviamente tampoco recibieron. Los funcionarios se habrán preguntado cómo puede sobrevivir una familia sin sueldo alguno, trasladándose a los lugares de trabajo, pagando renta o asistencia, alimentándose, vistiendo, sin servicio médico, etcétera, etcétera.
y sumemos regalos para los hijos, festejos navideños y paseos vacacionales. Imposible. Eso viene a constituirse en un verdadero lujo. Qué poca, la verdad. Todos hemos sido testigos cómo el gobierno del Estado ha realizado diversas manifestaciones y emprendido luchas para que la Federación le entregue un recurso asignado a nuestra entidad, con la justificación de defender la dignidad de los chihuahuenses. Tal vez la Secretaría de Educación desea enviar el mensaje de que para que se le pague al magisterio lo que se le adeuda, deba iniciarse también una caravana o varias caravanas por la dignidad. Por ello, nuevamente le preguntamos al señor secretario, ¿cuántas marchas o caravanas requiere y de cuánta gente para que el gobierno estatal se digne a pagarle a los maestros por su trabajo? No es la primera vez que desde esta tribuna se hace este legítimo reclamo. Incluso la última ocasión en la que nos acompañó un desdibujado secretario de Educación, aquí estuvo una pequeña parte del magisterio y le demandamos el pago de su trabajo, por lo que se comprometió a realizarlo. Hoy, muchas semanas después, nos damos cuenta que solo cumplió parcialmente con el compromiso asumido, porque la realidad es que aún cientos de compañeros continúan sin recibir su salario. Nuestro país reconoce la importancia del maestro y el enorme significado que tiene, la dedicación que estos brindan a nuestros niños y jóvenes en el fortalecimiento de la identidad nacional y de la formación de ciudadanos. ¿Por qué este gobierno no reconoce la labor magisterial? A más de un año y medio de haber entrado en funciones, ya debieron de haber comprendido que si el problema es de carácter administrativo, se debe solucionar, que si el problema ha sido una deficiente administración, la deben atender, que si son las personas que están en funciones, que si las personas que están en funciones son incapaces, se deben sustituir. A tanto tiempo transcurrido, no importan las razones, importa que cumplan y solucionen. El salario de un trabajador no se debe escatimar. No es posible que se tenga sin pago un día más a tantas familias. Congruencia y respeto en las prestaciones y en el pago de los maestros es lo que pedimos, por lo que esperamos el respaldo de todos los integrantes de este cuerpo colegiado. No se debe, pues, seguir violentando los derechos de los trabajadores y se les debe retribuir como la Ley Federal del Trabajo y el propio Código Administrativo lo señalan. Es en virtud de lo anterior que promovemos la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo. Único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte realice las acciones afirmativas necesarias y pertinentes a fin de garantizar el pago inmediato a los trabajadores de la educación y genere las estrategias para que no continúe vulnerando sus derechos y garantice de manera puntual el pago correspondiente. Siendo este tema de gran relevancia, solicitamos a esta presidencia, con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, que se someta al Pleno el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente y obvia resolución y remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano, en virtud de que la situación planteada así lo amerita. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos de ley a que haya lugar, dado en la sede del Poder Legislativo a los 20 días del mes de febrero de 2018. Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado René Frías Bencomo, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad con lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. En este momento se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa,
¿Quiénes se abstengan? Claro que sí, se considera el voto de la diputada Blanca Gámez a favor. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 19 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 6 votos no registrados de los 25 diputados presentes. Nuevamente le solicito a la segunda secretaria que se sirva someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Con gusto, Presidenta. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema a favor. Se considera el voto de la diputada Rocío Sáenz y el diputado Jesús Villarreal y la diputada Lili Ibarra a favor. Serían 3 votos más, por lo tanto informo a la presidencia que se han manifestado 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa antes presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite que corresponda. Para continuar con el desahogo del orden del día, relativo a la participación de asuntos generales, se concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Con su permiso, diputada presidenta. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero de cada año, me permito destacar que nuestro Estado es el asiento de una importante población indígena, creadora de expresiones artísticas y populares que enriquecen el patrimonio cultural de la nación, por lo que dichas manifestaciones requieren para su continuidad, promoción, protección y fomento. Consciente de la necesidad de políticas públicas encaminadas a la salvaguarda de las lenguas indígenas y como representante popular, presenté iniciativa de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura para que se cree el Instituto para la Preservación y Difusión de las Lenguas Maternas, turnado oportunamente a la Comisión de Educación y Cultura, misma que celebro que se aprobara el día de hoy. Nuestros pueblos indígenas luchan cada día por preservar y difundir sus lenguas maternas, que en algunos casos se han ido perdiendo por el desinterés de las nuevas generaciones por aprenderlas. Las lenguas indígenas son expresiones de una identidad colectiva afianzada en el tiempo, que es producto de un proceso que debe ser conocido, entendido, respetado y promovido como formas de percibir y describir una realidad. Cada lengua representa una visión diferente del mundo en el que vivimos. Sin lugar a dudas, es un precedente que representa nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos y la sociedad a la cual pertenecemos. Es decir, le da identidad a las personas, pues representa a su pueblo. Es trascendental la aprobación de esta iniciativa, ya que al contar con un Instituto de Preservación de la Lengua, nos permitiría generar acciones encaminadas a rescatar y promover las lenguas originarias. Lo más importante sería crear actitudes lingüísticas positivas en las sociedades hacia estas lenguas, impulsar proyectos de documentación y, sobre todo, que se les enseñe en las escuelas. Estos factores resultarían cruciales en procesos de mantenimiento de las lenguas indígenas y su revitalización. Igualmente, es crucial crear espacios en los que las lenguas indígenas puedan sobrevivir, utilizar los medios de comunicación para que den un impulso y una importancia real. Al morir una lengua indígena, muere todo un legado cultural con ella. Muchas lenguas indígenas se encuentran en serio peligro de extinguirse completamente, siendo así que los procesos de revitalización lingüística son necesarios. Es por lo anterior
que tengo la expectativa de que la Secretaría de Cultura tomará a bien la solicitud, además de que cuenta con las atribuciones conferidas por la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, así como el presupuesto que le permite ejercer dichas funciones. Para evitar el rezago y el abandono de nuestros pueblos indígenas, uno de los elementos más importantes es la preservación de sus lenguas, pues es parte de su legado y de su identidad. Contribuir a la continuidad de estas lenguas constituye para ellos un empoderamiento. Ayudarlos a construir un futuro justo y equitativo es una obligación como servidores públicos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputada. Diputada presidenta, quiero solicitarle de la manera más atenta y ante mis compañeros diputados, si me permite hacer lectura de un documento, un posicionamiento a nombre de los 9 grupos parlamentarios que integramos la Junta de Coordinación Política referente al tema de la UPNECH, mismo tema que fue planteado en la Junta de Coordinación Política y por asuntos enlistados en asuntos generales, terminamos la reunión a las 11:15 de la mañana y no se pudo someter a consideración de la mesa directiva, pero es mismo tema por el cual están los jóvenes que representan la comunidad escolar de la UPN y el personal directivo, el cual usted y una servidora acabamos de atender ahorita durante la sesión. Adelante, diputada. Gracias. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida nuevamente a las alumnas y alumnos que representan a todos los compañeros de la UPN del campus de Chihuahua. También de igual manera le damos la bienvenida al personal docente y administrativo del campus de Chihuahua de la UPN. Bienvenidos. Esta es su casa y los legisladores estamos para servir a cada una de las instituciones educativas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y en honor a ustedes, ese es este posicionamiento. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. El día de hoy, 20 de febrero del 2018, fue turnada a la Comisión de Educación y Cultura escrito de inconformidad con la firma de más de 100 miembros de la comunidad académica y administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua respecto a las acciones que realiza la rectora de la misma, las cuales afirma son efectuadas por instrucciones de la Junta Directiva y que resulta evidente que desestabilizan la vida universitaria de una de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes más prestigiadas de nuestro país y de nuestro Estado. El día 19 de los corrientes y utilizando argumentos que a nuestro juicio deben de ser sometidos a un riguroso análisis por la Junta Directiva de dicha universidad, la maestra Victoria Xaviera Rodríguez destituyó de su cargo como director de la UPNECH Campus Chihuahua al doctor Gerardo Arturo Limón Domínguez, quien ha sido uno de los más férreos opositores a la iniciativa mediante la cual el Ejecutivo Estatal ha propuesto reformar la ley de la UPN del Estado de Chihuahua, presentada ante el Honorable Congreso del Estado el día 21 de diciembre del 2017, misma que se encuentra en el análisis y por parte de la Comisión de Educación y Cultura de esta 65ª legislatura. Como bien lo afirma en su solicitud entregada a la oficina de la suscrita y de la presidenta, mediante la cual los trabajadores solicitan de este honorable Congreso nuestra intervención para impedir que se lleve a cabo la sustitución del director e intervenir en la solución del conflicto señalado. La intención de remover de su cargo al doctor Limón Domínguez tiene demasiadas connotaciones políticas a partir de las manifestaciones de rechazo que se han generado con la iniciativa de la reforma de ley de la UPNECH y las cuales él ha sido partícipe activo, pues las reacciones lamentables de quien rige los destinos de esta noble y prestigiada institución en nada favorecen la vida democrática y el derecho
a pensar diferente de las y los miembros de la comunidad universitaria que hoy tienen la desafortunada condición de depender laboralmente de esta persona y de las mismas diputadas y diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura. Una vez que manifestamos por mayoría nuestra oposición a dicha reforma, sufrimos de manera directa al ser agredidas verbalmente por la rectora al término de esta reunión frente a decenas de testigos que pueden corroborar esta afirmación. Y que ahorita me acaban de pasar el dato de que hay una grabación que puede constatar lo que estoy mencionando. No es de una funcionaria de gobierno del Estado ni de ningún gobierno tomar medidas de represión en contra de los trabajadores, ni agredir a quien piensa y decide de diferente manera, por lo cual, atendiendo la petición de las y los trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, toda vez que fuimos y somos testigos directos de afectaciones porque este tipo de reacciones agresivas, le solicitamos a las diferentes fuerzas políticas de esta 65ª legislatura apoyar nuestro posicionamiento a través del cual manifestamos el total desacuerdo respecto a las acciones que realizan o se pretenden realizar por la ciudadana Victoria Chavira Rodríguez en contra del doctor Gerardo Arturo Limón Domínguez y de cualquiera de los y las trabajadores de la educación que se oponen a su ideología o actuar autoritario. Asimismo, manifestamos ante el Pleno que esta mañana hemos planteado ante la Junta de Coordinación Política este asunto, como bien se los mencionaba, y hemos acordado atender el planteamiento de la comunidad universitaria de la UPNECH para intervenir ante las autoridades correspondientes, buscando en todo momento los canales de diálogo necesarios que permitan dirimir el conflicto generado en la universidad, apelando a la convicción democrática del gobierno del Estado y que nos lo ha reiterado en diferentes ocasiones a través de las autoridades educativas competentes. En la ciudad de Chihuahua, a los 20 días del mes de febrero del 2018 en el Poder Legislativo. Esto fue aprobado y se sumaron las fuerzas políticas de la Junta de Coordinación. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Sí, el diputado Héctor Vega. Únicamente para manifestarles, como a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, manifestarles nuestro apoyo y ahí vamos. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y en su caso se les otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima que se celebrará el jueves 22 de febrero del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo con el propósito de llevar a cabo la 6ª sesión ordinaria. Y siendo las 13:07 del día 20 de febrero del año 2018 se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Que tengan muy buena tarde.